Hoy vamos a hablar de algo muy humano, que son las discusiones de pareja, pero no de una pareja normal, no. Vamos a hablar de parejas interculturales de dos diferentes culturas, concretamente la latina y la alemana, y más concretamente la mujer latina y el hombre alemán. Vamos a ver qué vamos a aprender de cómo mejorar nuestras capacidades para entendernos. ¿Vamos allá? Tenemos dos diferentes formas de comunicarnos. La latina es más emocional, más rápida, más inmediata. La alemana es más estructurada, más moderada, más lógica también, que necesita espacio y tiempo. Y aquí tenemos el primer conflicto que vamos a tener, que es no entender cómo se discute en cada idioma. Por eso mi primer consejo ya es: habla con tu pareja antes de que surja la primera discusión. ¿Cómo estás acostumbrado a discutir? O con las primeras discusiones flojitas. Habla sobre cómo tu cultura te influye a la hora de expresar una emoción, porque muchas veces lo que expresas es la rabia por un motivo que a lo mejor ni siquiera comunicas. Es bastante típico, y por eso también es el caso de las latinas, nuestro proceso de pensar, realmente ¿por qué estoy enfadada? ¿Es algo concreto o es algo más general? Trabajo para pensar. Si te interesa este vídeo, por favor, dale al like, porque esto me va a ayudar mucho para continuar haciendo vídeos muy interesantes de los temas que tú me pidas. Y continuamos con el siguiente punto. Lógica estructurada y lógica emocional. Lógicamente ya sabemos quién le toca a quién. Muy bien, tenemos que ser conscientes de esa gran diferencia, y también que nosotras vamos a utilizar un tono muy diferente, muy emocional, con muchos imperativos, que va a poner entre la espada y la pared al pobre alemán, que no le vamos a dejar tiempo para que decida, piense, medite y nos dé una respuesta, porque lo queremos ahora todo inmediato y queremos que nos dé la razón ya. Y él siente esa obligación, pero que no tiene obligación de nada, realmente. Y eso es algo que tenemos que aprender con el tiempo. No te preocupes, lo vas a aprender, porque al final vas a conseguir una mejor relación con tu pareja alemana, pero con cualquier persona en general, porque vas a tener más herramientas para gestionar las discusiones, las disputas, las peleas que ocurren a todos los niveles, con amigos también, pero vas a aprender algo para toda tu vida que va a mejorar la calidad de las relaciones humanas. Mi consejo es que hagas una puesta en común. ¿Qué significan ciertas situaciones para ti? ¿Qué es lo que sientes en diferentes momentos? Cuando estás con tu pareja, cuando estás con la familia de tu pareja, que eso es material para muchas discusiones, porque lógicamente hay una mirada diferente dependiendo si tú estás en Alemania o en tu país. Eso suele ser más fácil cuando estás en tu país de nacimiento, porque la otra persona solamente tiende a integrarse, a comprender un poco mejor, pero en un principio, claro, tampoco vas a ver las reglas, el código. Tenemos que comunicarlo, y es algo que a veces a nosotras, mujeres, nos cuesta comunicar exactamente, de forma tranquila, relajada, lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque pensamos que el hombre automáticamente, que es inteligente, muy capaz de muchas cosas, tiene que adivinar lo que pensamos. No puede ser. No puede adivinar algo que primero es difícil, porque como mujeres somos, vamos a decir así, por decirlo fácilmente, complejas a la hora de nuestro pensamiento. Una idea se mezcla con otra, pero tiene un factor de otra idea diferente
porque cada mujer es un mundo. Y es bueno aprender a ser consciente de lo que queremos, lo que pensamos, tomarnos el tiempo y también la paz interior para comunicar tranquilamente eso que nos molesta, relacionándolo con cosas concretas, porque no solemos ir por las ramas. Ya la primera. Mi recomendación: sé concreta, trata inmediatamente cuando observes algo extraño que no sea a lo que estás acostumbrada, tematízalo, no lo barras debajo de la alfombra y ya hablaremos de esto. No, porque se va acumulando la porquería en la alfombra y al final explotas y tu compañero alemán no va a saber por qué estás tan enfadada. Eso es mi experiencia. Por eso, cuanto antes tematiza las cosas. Es también un proceso importantísimo de la cultura alemana, que es una cultura del debate, donde tú expresas tus necesidades, lo que te parece raro, propones también cosas para que tu pareja vaya aprendiendo tu código emocional y te comprenda mejor y te pueda amar de esa forma, con tu cultura, con tu mochila que llevas, y que el camino conjunto sea lo más armónico posible. Pero bueno, sí, tensiones, emoción no van a faltar nunca en parejas con diferentes culturas, porque es un descubrimiento con muchas claves que no conocías. Para finalizar, te voy a dar solamente 3 consejos de cómo yo lo veo que puedes hacer para mejorar esa relación. Lo primero, poner las cartas sobre la mesa de qué sientes cuando ocurre esto, situaciones, poner ejemplos concretos y, por favor, tranquilízate. Entiende que tu tono de voz emocional, que en España, concretamente para mí, está unido a el componente, sí, claro, de relación, de pasión, de amor, de interesarte por el otro. Pero ese tono justamente es lo que a tu compañero alemán, a tu marido alemán, le puede sacar de quicio. Y reconócelo que quizás seas bastante densa para la persona, pero que en el fondo lo haces por amor, con amor. ¿Cómo aprendiste a lo que significa amor? Y vas a descubrir que es una experiencia personal y que tu compañero alemán ha tenido otro viaje diferente y puedes aprender de él y él de ti, por supuesto. Aquí siempre se llega al punto medio. El segundo punto es: crea un diccionario, no de español, pero un diccionario emocional, donde puedas compartir con tu pareja lo que significan para ti ciertas cosas, personas, situaciones. ¿Cómo te gustaría que la persona reaccionara cuando le dices: me he comprado un vestido nuevo? Puede ser un juego y todo lo creas tú mismo con tu pareja en este nuevo diccionario. El tercer punto es un método que yo utilicé, que es de sacar la tarjeta amarilla en situaciones donde yo no podía hablar, no podía comunicar porque estaba tan furiosa. Soy muy tranquila, pero cuando me pongo nerviosa subo varios tonos. Entonces, para crear paz, sabiendo que yo no podía mantenerme tranquila, sacaba la tarjeta amarilla como indicador de: por favor, ayúdame a gestionar esta situación porque no me gusta, no puedo y no sé cómo comunicártelo. Y realmente nos ayudó muchísimo a descubrir un nuevo mundo propio de la pareja, donde él me podía ayudar a crear un espacio y él también interpretaba correctamente las señales para crear ese espacio de paciencia que tienes que tener, porque con las parejas interculturales lo más importante es paciencia, conciencia,
cariño y amor y sobre todo curiosidad por conocer al otro, por conocer su código. El premio que vas a tener al final es de crear un idioma emocional dentro de la pareja, donde no prevalezca ni lo español, latino, ni lo alemán, sino ese punto medio perfecto, donde las dos culturas están integradas, lógicamente, por ser personas de diferentes culturas, y se crea eso único que es el amor entre culturas, con dos personas que se entienden y sobre todo que están dispuestas a escucharse. Y eso es mi clave para una pareja más feliz. Si te ha gustado este vídeo, por favor, apúntate, suscríbete y coméntame tus experiencias personales con amigos, gente de diferentes países. ¿Qué conflictos has tenido y cómo lo has podido solucionar? Me encantará conocer tu experiencia personal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!